empezar a grabar. Me disculpo por no prender mi cámara porque estoy con algunos problemas domésticos. Ahí vienen llegando un par de personas más, muy bien. Pero vamos a dar inicio de todas formas y todos los que se vayan uniendo, ¿cierto?, en el camino. Eh, Muchas gracias por estar aquí, en especial a nuestro invitado, Sebastián, que preparó esta charla para nosotros. Y para dar inicio, bueno, y también agradecer al profesor Patricio Ortega, que está colaborando, ¿cierto?, en la organización y también dando apoyo hoy día, así que muchas gracias. Y vamos a empezar presentando a nuestro invitado, Sebastián Hernández, quien es gerente de conceptos de construcción para soluciones constructivas en Stora Enso, empresa sueco-finesa dedicada a los productos basados en madera. Su trabajo se centra en el desarrollo posterior de unidades mediante la creación de kits de piezas o combinaciones de productos actuales para tipologías de edificios y mercados específicos. Se ha especializado en madera y prefabricación externa, primero en la Universidad Católica de Chile, luego en la Cátedra de Diseño Estructural e Ingeniería de la Madera en la Universidad Técnica de Viena. Lideró el Departamento de Planificación e Innovación de Gump y Mayer en Alemania entre el 2011 y 2016 y tiene experiencia en desarrollo de negocios en Stora Enso entre 2017 y 2019. Sebastián es arquitecto, ¿cierto? Y como les había comentado a algunos estudiantes antes, está dedicado al área de investigación, ¿no? O I+D también. Así que, Sebastián, por favor, adelante con tu presentación y de nuevo muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Virginia y Pato, eh, por el contacto y todo y por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Eh, y poder contarles un poco sobre mi historia, ¿no es cierto? Me lo plantearon un poco como una charla un poco menos formal, ¿no es cierto? Con algo de mi historia también, y en ese sentido lo hace particularmente entretenido, ¿no es cierto? Virginia ya me presentó y yo creo que algunos datos tal vez van a ir apareciendo después durante la charla. Entonces voy a empezar nomás, voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿se ve la foto? Todavía no veo nada, Sebastián, pero estamos ahí. Ahora se cargó, ahora se ve. Ahora se cargó. Perfecto, Sí, perfecto. Sí, a ver. dale. Bueno, bueno, yo en realidad me es particularmente interesante, ¿no es cierto?, de estar conectado con ustedes allá en Concepción, porque en realidad, a pesar de que mi historia no lo muestra, yo soy de la zona, ¿no es cierto? Esa foto que ustedes ven es de un campo familiar que tenemos desde hace muchos años. Voy a hablar un poquito más de este campo, de hecho, que está, que está ahí cerca de Concepción, en la comuna de Florida, ¿no es cierto? No sé, me imagino que para ustedes es relativamente conocido, ¿no es cierto? Pero este campo está aquí a 5 kilómetros del pueblo de Florida, a unos poco más de media hora de Concepción. Pero lo, lo un poco absurdo y triste de esta historia, esta es la casa, ¿no es cierto? Una casa que construyeron hace como 6 generaciones, hace 5 generaciones de la mía, literalmente. Eh, en, e- Esta no en épocas de la colonia, pero en realidad el campo está en la familia desde literalmente épocas de la colonia, bastante al principio. Em, pero lo absurdo de esto es que yo soy de acá, pero en el fondo ni nací acá, en este campo, ni me crié acá. Yo vivo aquí de vacaciones de verano nomás. Mi mamá sí se crió y sí nació y se crió en el campo, ¿no es cierto? Y ahí está un poco el kit de la historia y la razón por las que les traigo esta historia, ¿no es cierto? Esta es mi familia y ahí aparece no sé, mi bisabuelo, creo. Esta foto de ser a juzgar por el auto así como en los años 40, más o menos. Y bueno, el campo tuvo sus épocas bellas, sus épocas buenas como en esa época, ¿no es cierto? Era un campo bastante fértil, qué sé yo, y lo pasaban re bien, a juzgar
por las fotos por lo menos, pero esta no es la realidad que conocí yo, más que por las fotos. Y la realidad que conocí yo se parece mucho más a esto, ¿no es cierto? Em, un campo devastado, ¿no es cierto? Mi abuelo con sus amigos lo pasaron súper bien, pero a costa del campo, a costa de la tierra. Y esa situación que ustedes ven, ¿no es cierto? Con una carca, con una plantación de eucalipto. Esto además es después del incendio del 2017, entonces es particularmente dramática, pero, pero bueno, esto es lo que me tocó a mí conocer y esta es la razón por la que yo en realidad no soy de ahí. Mi mamá emigró por ahí por los años, no sé cuándo entró a estudiar, así por los años 70 más o menos, y en el fondo se tuvo que ir, cosa que para mí siempre fue una historia normal y natural. Vivía en el campo y bueno, se fue a estudiar y se fue, ¿no es cierto? Pero en realidad ahora que vivo, como que he visto desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Me vine a vivir a Alemania, yo vivo en Augsburg, a 12.548 kilómetros del campo y como que con esta perspectiva logré entender que en realidad yo soy mi historia es de un refugiado climático. O sea, en el fondo mi mamá se tuvo que ir porque habían destruido el campo. O sea, simplemente lo usaron hasta que lo agotaron y se tuvieron que ir. Y eso es, y tuve que venirme a, a 12.000, a más de 12.000 kilómetros de distancia para entenderlo. Son unos refugiados del, de un desastre ecológico en el fondo, ¿no es cierto? Y eso lo vi desde la perspectiva de acá. Acá yo me vine para ir mezclando un poco las historias. Cuando yo terminé la universidad, o en realidad cuando estaba terminando los estudios de arquitectura, me metí a estudiar en un programa de investigación sobre el uso de la madera en Chile. Ni se me había ocurrido relacionarlo con el campo, la verdad. Simplemente, como muchos de los que trabajamos en madera, creo que tomé contacto con el material mismo y con los procesos productivos y con los procesos de diseño y simplemente nunca más he logrado alejarme. Bueno, y en esa historia, yo estudiando en Santiago, ¿no es cierto? Terminando la carrera, estudiando en este centro, llegó un profesor invitado de la Universidad Técnica de Viena y me dijo, bueno, Sebastián, tengo un máster que te podría servir y me fui con él a estudiar, a hacer este máster. Pues, les traigo esta diapositiva, ¿no es cierto? Porque en el fondo lo que yo hice fue tratar de juntar las historias o lo que veíamos en Chile con lo que aprendí en Austria, ¿no es cierto? Que en ese momento era bastante más desconocido que ahora, que es trabajar con madera masiva, ¿no es cierto? Entonces hice un trabajo que tenía que ver con la pregunta, ¿son factibles estas tecnologías de madera em, sólida, usarlas en este contexto chileno, ¿no es cierto? Donde nosotros hemos desarrollado sobre todo una tecnología de trabajo con entramados y con paneles prefabricados de madera en el sentido más estándar que se conoce en Chile. Bueno, y ahí, por esa razón, me fui a Viena, a Austria, como que pensando en estudiar un par de años, traerme una tecnología nueva y aplicarla en Chile. O sea, siempre tienen funcionan un poco distinto como uno las planea, ¿no es cierto? Pero bueno, llegué por esas cosas la vida a trabajar primero trabajé en la universidad en Viena un par de años, después me fui a Alemania, y en Alemania trabajé como 6 años en una empresa constructora que hace elementos prefabricados para proyectos grandes, y después hace unos 4 años estoy en Stora Enso. Esta es una foto de uno de los aserraderos de Stora Enso, si no me equivoco, el de Brandt, que está en la mitad de los bosques de Austria. Y bueno, yo no vivo ahí ni trabajo ahí, pero estos son donde trabajan mis colegas y bueno, donde vamos bastante seguido. Esto es como mi ámbito. Y cuando lo vi, empecé a pensar, me empezaron a aparecer algunas cosas súper extrañas. Uno es que había un aserradero gigante en la mitad de un bosque, pero que el bosque estaba ahí, ¿no es cierto? Y que siempre estaba ahí. Y que da lo mismo cuando fuera, siempre había bosque, o sea, como que el bosque no lo talaban, o tal vez lo talaban de otra manera, ¿no es cierto? Que es lo que hacían, que es lo que en realidad pasa, ¿no es cierto? Que van cortándolo solamente lo que va creciendo
o sea, lo que ya está maduro, cosa que los árboles pequeños siguen creciendo. Entonces, esta idea de que el bosque estaba y el aserradero estaba, y el bosque siempre estaba, y el aserradero siempre estaba, fue una de las que me empezó a llamar la atención. Segundo, que mis compañeros de trabajo que trabajan ahí, la mayoría es porque sus familias son de ahí, y sus papás son de ahí, sus abuelos son de ahí, tal vez trabajaron en la misma empresa, sus bisabuelos son de ahí, y ellos siguen viviendo ahí y trabajan en una empresa súper sofisticada, qué sé yo, y siguen ahí. Y yo, ¿por qué me tuve que ir? Como que ahí empecé a entender que tal vez había otro modelo posible y había otra manera de hacer las cosas en las que uno no depredaba su propio ambiente y, y se puede em, y se puede vivir y, y uno se puede desarrollar como sustentablemente y que es distinto y que a como lo conocía yo en Chile y que se puede, si existe acá. Aquí en Europa también, también se podría hacer en Chile, ¿no es cierto? Probablemente tendría que ser un poco distinto. Y ahí fue cuando me di cuenta que en realidad mi historia era la de un refugiado, un desastre ecológico, ¿no es cierto? Y por eso que generó esta cosa en mí, de que yo en realidad soy de allá, yo me siento de allá, porque no sé por qué me siento de allá, pero a pesar de que yo nací y crecí en Santiago. Pero en el fondo ahí está la contradicción. Y eso no era necesario. Eso fue un desastre que causó el hombre, mi familia en este caso, mi antepasado, y se podía hacer distinto. Después, esas cosas de la vida, llegué a Stora Enso, ¿no es cierto? Em, Después les voy a contar un poco más, pero lo que hacemos en el fondo son, em, en la división en la que yo trabajo, hacemos estos productos de madera a partir del bosque, ¿no es cierto? Entonces yo como arquitecto, en realidad me dedico sobre todo a estos elementos, ¿no es cierto? Que son los que tienen que ver con la construcción. Em, ya, y a eso me dedico en Sora. Voy a hablar un poquito más de eso también. Yo trabajo en una unidad que se llama Building Solutions, ¿no es cierto? Que es precisamente eso, la idea es desarrollar y comercializar un portafolio de productos que se usan en el mercado de la construcción y no solamente como productos, sino que pensarlos como soluciones integrales, ¿no? Em, la empresa misma, es una de las empresas más grandes del rubro en el mundo, a pesar de que hay otras un poco más grandes, sobre todo China, pero está entre las más grandes del mundo. Em, Somos más de 26.000 personas en más de 30 países, con un volumen de ventas, y creo que vamos por los 10 billones luego, y hace todo tipo de productos, igual que en Chile. En Chile hay un par de empresas parecidas como que abarcan toda la gama, ¿no es cierto? Desde productos de packaging, bueno, o sea, no sé traducir, de biomateriales, de como bioplásticos y ese tipo de cosas, productos de madera, ¿cierto? Wood Products, que es en el que trabajo yo, y de papel y una división de bosques, ¿no es cierto? Todo- De eso trata Stora Enso en general. Pero todos trabajamos con esta idea de que no es solamente una empresa papelera o una empresa de fibra, como hay algunas allá, sino que todos trabajamos en base o en función de este objetivo o esta visión, que todo lo que está hecho de materiales fósiles hoy día puede ser hecho de un árbol mañana. Todo, ¿no es cierto? En este caso, estamos hablando de packaging, ¿no es cierto? Que todos estos productos se podrían hacer de materiales renovables. Ahora, precisamente hay una foto de packaging porque es bastante más accesible, o es bastante más realista que, que en que en la construcción, ¿no es cierto? O sea, es un fin como bastante más difícil o más desafiante poder pensar que nuestros edificios también pueden ser hechos de materiales renovables. Y en este sentido la madera creo que es la única opción viable. Las otras son muy pocas. Y tampoco podemos quedarnos con el simple, como que es lo que se hace ahora, ¿no es cierto? Con el simple hecho de contar carbono y entender cuál es la huella de carbono de nuestros productos, de nuestro edificio, y cuál es el carbono que emiten, el carbono que guardan, ¿no es cierto? Que es como lo que se puede hacer y que tiene ciertos procesos normados en
en este momento, pero esta idea de que los edificios también se pueden hacer de materiales renovables, nada, es un desafío como bastante grande. Y creo que a pesar de que está bastante lejos, es un desafío sobre el que tenemos que empezar a trabajar. Ahora, esta área en la que yo trabajo, que es los productos de madera, ¿no es cierto? También es una de las más grandes como área, ¿no es cierto?, en el rubro. Em, tiene, tiene 17 aserraderos, de los cuales en realidad 4 son de productos como más sofisticados. Somos como 4.000 personas y bueno, y tenemos operaciones, ¿no es cierto?, básicamente en Europa, desde Finlandia hasta Austria, ¿no es cierto?, pasando por los países como Bálticos y algunos en Suecia y en Holanda. Pero el área en la que yo trabajo no es esta que tiene que ver con los productos tradicionales de madera, ¿no es cierto?, que son como las tablas, básicamente, y las piezas estructurales, sino que con esta área de Building Solutions, que es la que entrega componentes prefabricados de madera directamente a empresas constructoras. Entonces, la idea que hay detrás de este Building Solutions es que nosotros ya no solamente hacemos los materiales, sino que esos materiales los procesamos con otra gama de procesos y con otras herramientas y los convertimos en elementos prefabricados de madera, ¿no es cierto? En un muro, en una losa, en una viga, en un pilar, en un tramo de escalera prefabricado, ¿no es cierto? Entonces, eso que en el fondo, como desde el punto de vista productivo, no es más que pasar el material por un robot, ¿cierto? Em, en realidad, como en términos de negocio, es un salto gigantesco, porque ya no solamente fabricamos materiales como quien fabrica ladrillo, sino que además lo convertimos en una pieza de un edificio. Por lo tanto, tenemos que coordinar eh, con el equipo de diseño, ¿no es cierto? Que las piezas se diseñen de una manera en la que se puedan fabricar, ¿no es cierto? Tenemos que coordinar con las empresas constructoras, en el sentido que ya no basta con enviar un camión, ¿no es cierto? Digamos así, cuando más o menos a una bodega, sino que hay que irse ajustando a los tiempos de la obra con la producción. Entonces, es todo como es una dificultad mayor en el negocio, a pesar de que en realidad en términos de la producción es pasar el elemento por un, em, por un robot o una máquina de procesamiento CNC. Se llama mecanizado, creo, en Chile eso. Le dicen mecanizado. Em, y bueno, y por supuesto también todo el tema de diseño, ¿no es cierto? O sea, hay un equipo gigantesco de diseño acá que se encarga de diseñar cada una de estas piezas, ¿no es cierto? De recibir planos de arquitectura y de coordinar con ingeniería, que todas estas piezas se puedan eh, fabricar con nuestras herramientas y qué sé yo. Bueno, y estos dos materiales con los que hacemos este tipo de productos son básicamente el CLT y el LVL. La idea es que ambos son paneles como de grandes dimensiones, pero tienen una composición diferente. Los paneles de CLT están hechos de tabla, ¿no?, que tienen normalmente o 2 centímetros, o 3 o 4 centímetros de espesor cada una de las lamelas, y todas encoladas en esta torta, ¿no es cierto?, que tiene, que es el grueso ya de un muro o de una losa, ¿no es cierto?, que van desde 80 milímetros hasta como 400 milímetros, hasta 40 centímetros de espesor. Y se van laminando cruzados, ¿no es cierto?, en capas en 90 grados y en paneles que llegan hasta los 2,95 metros, a casi 3 metros de ancho o de alto, si es un muro, y 16 metros de largo, que es un tamaño, por decirlo menos, grande. Como un muro entero, digamos, ¿no es cierto? Esto de 3, incluso hasta 3,4 podemos hacerlo, pero es un poco más excepcional, pero hasta 3 metros por 16 metros, que es como la idea es que sea un muro o una losa completa o de un edificio entero, lo más grande posible. Y el LVL, que se parece a un terciado, que en el fondo, me imagino que lo conocen todos, se compra ya en el Home Center, pero pero se llama LVL porque es hay ciertas diferencias técnicas como en la composición de las capas, que hace que sea de mucho mayor tamaño, ¿no es cierto? El terciado es básicamente de esta dimensión, así como 1,2 por 2,4, habrá distintas variaciones, pero es porque todas las chapas
en el fondo son continuas, ¿cierto? Está hecha de puras chapas que en sí mismas tienen el tamaño del panel. En este caso lo que inventaron fue que las chapas se van uniendo, ¿no es cierto? Entonces se puede hacer un panel muy grande, también del orden de 2,4 por 22 metros de largo, en base a pegar distintas chapas unas con otras en una misma capa, y también hacer una torta, ¿no es cierto?, en espesores así como desde 27 hasta 75 milímetros. Estos dos productos son relativamente parecidos en algunos aspectos, ambos son de madera sólida, pero también distintos en otros. El LVL tiende a ser un poco más caro, pero también tiene mejores propiedades mecánicas. Eso, en general. Bueno, a partir de ello, nosotros generamos este portafolio de distintos elementos constructivos, ¿no es cierto? Los muros de CLT dispuestos verticalmente, ¿cierto?, que se usan de esta manera para espacios más bien altos, mayores hasta a estos 3 o 3,4 metros. Los muros sólidos de LVL, que tienden a ser más resistentes que los de CLT, pero más caros al mismo tiempo. Entonces hay algunos usos en los que se puede ahorrar bastante material, otros no tanto, por lo tanto es un tema de ingeniería. Y el CLT, ¿no es cierto?, dispuesto en este longitudinalmente en estos 16 metros, ¿no es cierto?, en el que se pueden mecanizar las distintas uniones, ventanas, los vanos. Y em, voy respondiendo las preguntas porque las veo. Em, bueno, ¿cuánto tiempo nos demoramos en producir estos paneles? Em, Se demora en la prensa, están del orden de 7 minutos, si recuerdo bien, depende un poco del espesor. El tiempo de producción es bastante más, ¿no es cierto?, en el sentido que hay que tomar las piezas, todas las tablas de madera, hacer finger joint. Bueno, por lo tanto, es difícil, en realidad no sé, y tampoco sabría medirlo, como cuánto nos demoramos en producirlo. Puedo decir que están 7 minutos en la prensa porque tiene radiofrecuencia, entonces la cola se seca particularmente rápido, se endurece particularmente rápido, pero claro, todo el proceso, no sé, desde que entra una tabla hasta que termina saliendo el panel, em, no lo sé. El panel mismo está 7 minutos, después el mecanizado, ¿no es cierto? Hay una cola, ¿no es cierto? Esperan un rato, qué sé yo, un día, y después el mecanizado dura del orden de una media hora, dependiendo de la complejidad. Ahí depende, se puede demorar desde pocos minutos para hacer un formateo rápido o hasta alguna hora, digamos, para poder tallar todos los vanos y todas las conexiones y eso. De estas mismas tecnologías también tenemos el LVL, con el cual hacemos como secciones grandes de postes y vigas como esto. Y también tenemos una sección de productos de madera laminada encolada. Tenemos elementos prefabricados de escalera y losas nervadas, ¿no es cierto?, que son normalmente em, para luces grandes en este sentido, y con em, encolado entre los paneles y las vigas, ¿no es cierto?, para hacer estas losas nervadas, que en realidad se usan para las grandes luces porque en el fondo son más eficientes estructuralmente, pero eso vale la pena a partir de un cierto espesor, ¿cierto? Que está del orden de los 5 a 8 metros, dependiendo de otros requerimientos de fuego particularmente. Entonces, esta es la idea del producto CLT, ¿no es cierto?, que son estos muros, lo voy a pasar un poco más rápido, que es en el fondo la tecnología que para mi gusto es la que le permitió hacer el boom a la construcción en madera acá. Entonces yo creo que uno puede hablar de un verdadero boom o una explosión de construcción en madera acá en Europa, por varias razones, sobre todo por el interés por la sustentabilidad y por la salud de las personas, pero en el fondo el avance tecnológico, la innovación que lo permitió, fue estos paneles de grandes dimensiones de madera sólida. Si uno ve este proyecto, ¿no es cierto?, pareciera casi como si fuera un render, ¿no es cierto?, que alguien lo photoshopeó, como que tomó una foto de un edificio en hormigón y agarró todo el gris y lo convirtió y lo pintó amarillo, ¿no es cierto? Y eso un poco refleja cómo se trabaja con CLT. A pesar de que como material es muy distinto al hormigón, en realidad en estos
diseños con CLT como que se tiende a trabajar de la misma manera, ¿no es cierto? Son elementos sólidos y continuos, ¿cierto? Distintos a los postes y las vigas, por ejemplo, distintos a los tabiques, sólidos y continuos que se van juntando en las esquinas para hacer estos edificios que parecen como maquetas de cartón piedra, ¿no es cierto? Solo que pintadas amarillas. Entonces, como que el esfuerzo, igual el esfuerzo es gigantesco en el fondo de cambiar de tecnología, pero dentro de todo es pasar de una construcción en madera sólida en hormigón a una construcción en madera sólida en madera. Por lo tanto, hubo por lo menos algo ahí una cierta continuidad que le dio el boom, que permitió el boom, en contraste a lo que habría sido realmente repensar toda la manera de construir en madera. Obviamente una de las grandes ventajas es que estos elementos son todos prefabricados y vienen mecanizados de la fábrica. Em, entonces la construcción es mucho más rápida, es mucho más precisa y es de mucho mejor calidad. Bueno, esto es un proyecto bien interesante que se llama Moholt, ahí está mal escrito, 50-50 en Noruega, ya el 2016, pero se los traje porque tiene esto un poco, ¿no es cierto? Que es como representa la manera más estándar de construir en madera con CLT. Ahora, de todas maneras, hay un esfuerzo importante en este proyecto por agilizar el proceso de construcción completo. No solamente se prefabrica la estructura, sino que además ustedes ven esas cajas negras que son, em, baños, cápsulas de baño prefabricados. Y también la fachada, a pesar de que se instala en obra, más parecido a un edificio de hormigón, con toda su aislación y revestimiento, también tiene una cierta lógica de prefabricación que se ve en las ventanas, ¿no es cierto? Que tienen como unas cajas prehechas. Bueno, pero de todas maneras representa esta manera como de trabajar que son elementos continuos, donde este muro continuo es al mismo tiempo el plano resistente o los elementos resistentes, la barrera y la de protección contra el fuego, parte importante de la protección acústica y cómo se conoce en el fondo con el hormigón. El LVL, al ser más resistente, nosotros lo recomendamos más bien como para torres de escalera, ¿no es cierto? Son más resistentes, pero eso se puede usar. eh, Eso es una ventaja cuando las cargas son muy altas, básicamente. Cuando son muy bajas, al final no vale la pena. Y este mismo sistemas de losa hechos se hacen con CLT también, igual que en los muros, para luces así hasta del orden de 5, 6, a veces 7 metros, ¿cierto? Pero solamente con CLT, ¿no es cierto? Porque en el fondo, en una losa es mucho más importante que claro, es mucho más importante para la resistencia que el elemento sea alto a que tenga mejores propiedades mecánicas. Bueno, y como un ejemplo de estos elementos les traje este proyecto de la torre Joensuu en Finlandia, que entregamos nosotros hace de 14 pisos el año pasado, si no me equivoco, 2020. Una torre de 14 pisos ahí en Joensuu, como al norte de Finlandia, y bastante esbelta, ¿cierto? Que por supuesto que bastante esbelta y con todas estas ventanas, ¿cierto? Que lo hace bastante más complicado para la estabilización horizontal. Entonces, en este caso, se mezclaron muros, esto como les decía, que son más resistentes de LVL, porque además de ser más resistentes, aguantan mejor estas conexiones, que eso aquí en este caso es un post tensado que lo rigidiza contra las cargas de viento, ¿no es cierto? En Chile uno se preocuparía por el sismo, acá es más bien un tema de viento, en Finlandia, y las losas de CLT, ¿no es cierto? Que es una de las ventajas que tenemos nosotros como Stora Enso, que somos capaces de entregar ambos productos como en un mismo paquete. Entonces, así es como se usan los elementos de LVL. En este caso em, es una caja de ascensor y escalera, ¿no es cierto?, que estabiliza el edificio horizontalmente con este post tensado, llevando las cargas como a las fundaciones. Em, los muros de LVL son estos, ¿no es cierto?, 141 o 195 milímetros en comparación a los 200, en este caso los 141 a 200 milímetros que tendría un muro de CLT.
Y eso es como lo que se gana en términos de eficiencia material cuando el sistema lo permite. Y muestra también cómo se usa, ¿no es cierto? Que es como esta capa continua, como plano resistente, em, como, como protección al fuego y acústica, ¿cierto? Al mismo tiempo, como conocemos. Y los pisos, que también son de madera sólida CLT en este caso, y bastante más sofisticados que lo que se usa en Chile, ¿no es cierto? Acá hay que poner bastante más capas para cumplir los requerimientos acústicos, en este caso son los más determinantes, y de fuego también, en los que se ponen todas estas capas, ¿no es cierto? Acá en Chile creo que todavía sería un poco impensable construir así, pero en Chile también habría que simplificar los requerimientos también son menores. Entonces aquí se pone una capa de peso, o sea, son piedras o ripio, una aislación acústica, y encima de eso una sobrelosa de hormigón, o de hormigón, una sobrelosa se llama, claro, de hormigón pobre, en este caso no es pobre, en realidad es normal, em, para en el fondo dar la aislación acústica, de manera tal que uno cuando salta acá o genera ruidos acá, o esté tocando batería acá, ¿no es cierto? El sonido se quede perdido en la, en la aislación, y después en la capa de ripio, y no alcanza a llegar a la madera, que es la que lo transmitiría directamente a la unidad inferior. Y así es como se construye con estos elementos. Después les traje esta imagen para mostrarles las losas nervadas de CLT, ¿no es cierto? Que también tienen distintos tipos. En este caso son estos paneles sándwich cerrados por arriba y por abajo. Son bastante más caros, pero también bastante más rígidos, como para luces mayores. Y los abiertos por, por la cara inferior, que bueno, son más económicos. En general una solución cara que tiene sentido como desde los 6,5 a 7,5, 8 metros. Y el proyecto que les traje es este, uno bien interesante, que es un pabellón en una plaza pública en Manchester, en Inglaterra, que es una empresa bien interesante que se llama B&K Structures, alguien los puede, si alguien tiene interés en googlearlo, em, que, ¿no es cierto?, que ya como que empieza a cambiar un poco la manera de construir, ¿no es cierto? Ya no son estos edificios como de hormigón, como si fueran maquetas de, de cartón piedra, ¿cierto? Sino que son estas estructuras como más bien de paneles, ¿no es cierto? De pilares, de vigas, y con luces, como con espacios amplios, que creo que es una manera de construir que en el fondo le viene mejor a la madera, y que la estamos viendo más desarrollarse más en el último tiempo. Entonces temas como de poste y viga, y de luces mayores. Em, En este sentido, los paneles de LVL sólido, ¿no es cierto? También, en realidad, se reencolan hasta tener también hasta 350 milímetros de espesor, y se generan estos paneles gigantescos que tienen hasta 2,5 metros de alto, y se cortan para generar distintas formas y distintos pilares y distintas vigas. Con el LVL también se hacen losas Nervás, que al ser un material más resistente es más eficiente, pero al mismo tiempo no tiene la misma resistencia al fuego, precisamente porque los elementos son más delgados. Y de esos elementos les traje este ejemplo, que es un edificio, que es un complejo de edificios, en realidad dos residenciales, uno de oficina y un hotel, en la ciudad de Helsinki, en el corazón de Helsinki, en medio de la ciudad como más antigua. Esta no es como el casco antiguo, el casco histórico de la ciudad, pero de todas maneras es una ciudad existente, al lado de un puerto, ¿no es cierto? Entonces, acá la idea es que para esta regeneración urbana se intentó trabajar en madera, básicamente porque la industrialización en este contexto, la prefabricación, ¿no es cierto?, lo hace mucho más viable, porque es mucho más corto, porque hace menos ruido, porque genera menos estrés y menos molestias a todo el contexto urbano. Em, Además, por venir prefabricados los elementos, em, usan mucho menos espacio en un camión. Por lo tanto, se reduce como por factor 10 la necesidad de meter camiones acá, que obviamente mejora un montón el desempeño ambiental, y reduce problemas en el tráfico, qué sé yo, ¿no es cierto? Todas esas ventajas. Entonces, el trabajar con un sistema más liviano,
tiene esas ventajas, más industrializado en el sentido que es más rápido y que minimiza los trabajos en obra y que lo hace mucho más rápido, que es que lo viabiliza como para estos efectos para estos proyectos de renovación urbana. Em, y aquí les traje también que en el fondo no hacemos solamente pilares y vigas de LVL, también tenemos una línea de madera lamináncola, que, que es que es como menos como se conoce en Chile, ¿no es cierto? En el aeropuerto de Concepción bueno, muchos otros lugares. Bueno, y este edificio de Wood City, este es el edificio de oficina, ¿cierto? Y se concibió como un edificio híbrido en el que las torres de circulación vertical son de hormigón armado, las losas son estas losas de grandes luces, em, 8 metros, si recuerdo bien, em, y un sistema de poste y viga en la fachada, ¿no es cierto? Que funciona mucho mejor para un edificio de oficina porque permite tener las plantas libres y al mismo tiempo lo hace mucho más flexible para poder diseñar distintos tipos de oficinas, distintos tipos de usos al comienzo, pero también adoptarlo en el futuro, ¿no es cierto? O sea que si uno tiene un, eh, un un arrendatario aquí con un cierto tipo de oficina, ¿no es cierto? Se va, como se hace en los edificios de oficina en Chile también, y se lleva todo su oficina, sus muebles, sus tabiques, sus separaciones, y se cambia por otro, ¿no es cierto? Entonces le da mucho más flexibilidad al sistema, que es algo que se valora mucho más aquí en Europa en el último tiempo. Y este poste y viga en la fachada, ¿no es cierto? Que le da también flexibilidad a cómo se trabaja con una fachada aquí que es no portante, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con la estructura, como que se adosa al sistema desde afuera, ¿no es cierto? Entonces, también se puede cambiar y le da una flexibilidad que si es un elemento estructural, no la tendría. Se usaron estas torres de hormigón porque básicamente es más fácil, ni siquiera es que resista mejor, es más fácil justificar su comportamiento frente al fuego y es más rígida. Entonces, para todos los esfuerzos horizontales em, son un poco más fáciles de- de- de resistir con esta torre. Yo creo que se debería haber hecho de madera en realidad. Además, podríamos haber usado este tipo de productos como las escalas prefabricadas y bueno, es un tema de desarrollo que tenemos, usar este tipo de escaleras en estas cajas de estabilización horizontal, como de circulación. También acá hay otro proyecto en el que se usaron para que vean un poco este producto en usado en la realidad, ¿no es cierto? Estos son escaleras prefabricadas que también son un elemento como de diseño que se pueden diseñar para ser uno de los highlights del proyecto, ¿no es cierto? Tiene una cierta finura ahí en la confección que no tienen eh, las de otros materiales minerales. Bueno, entonces mi trabajo en realidad consiste en desarrollar como kits, les podríamos llamar. Si bien yo les llamo combinaciones solamente, pero son combinaciones de estos productos para distintas tipologías de edificios. Entonces, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que los edificios de oficina, por ejemplo, tener, podrían desarrollarse en los próximos años. Entonces, lo que yo tengo que hacer es descubrir o entender algunas tipologías que se repitan en el mercado, ¿no es cierto?, en términos de distanciamiento entre columnas, de circulaciones versus espacios de trabajo y como ciertos elementos tipológicos, y hacernos la pregunta que es como la pregunta que nos motiva, ¿no es cierto?, todos los días. Bueno, y esa tipología, ese típico edificio, ¿se puede construir con elementos de madera? Obviamente la respuesta siempre es sí, casi siempre, y como una combinación de estos productos. Nosotros proponemos combinaciones de estos productos como para edificios, para tipologías de edificios con ciertos patrones o reglas que existen afuera, que están definidas como por desarrolladores inmobiliarios o por el mercado, o por temas culturales. Y así, por ejemplo, les traigo este ejemplo, ¿no es cierto?, en el que estamos proponiendo un sistema de postes y vigas también parecido al del edificio de oficina que les mostré antes, pero para edificios residenciales. Precisamente porque acá en Europa el tema de la flexibilidad ha ido adquiriendo mucha importancia, en el sentido que estos edificios, independiente del material en el que se construyan, em, empiezan a integrar distintos usos o distintos públicos. Por ejemplo, en el piso de tierra podrían ser
locales comerciales, después podrían tener unos 2 o 3 o 4 pisos de oficina, y más arriba podrían tener edificios de departamentos y además un mix de departamentos para tal vez el tercera edad en algunos pisos y familias jóvenes en otros. Entonces, esa flexibilidad se logra con un sistema estructural como mínimo, ¿no es cierto? Así como lo ven de em, un cierto core, que lo tengo que decir en inglés, al centro, que es el que le da la estabilidad horizontal y son las vías de escape al fuego, pero tiene toda esta área como flexible alrededor, donde no hay elementos estructurales, por lo tanto todo el resto se puede hacer con particiones simples de tabiquería, ¿cierto? De volcanita, si uno quiere. Em, y el mismo tema con la fachada, ¿no es cierto? Uno puede construir un edificio así y la fachada se adosa después como también como un edificio oficina, como un elemento no portante y altamente prefabricado también. Acá uno puede comprar una fachada eh, o prefabricar una fachada que tenga incorporadas las ventanas, incluso las celosías o persianas en realidad más que celosías, y todas esas cosas. Entonces se puede como adosar al edificio y después se puede cambiar en el futuro con total libertad porque no participa como elemento estructural. Ya, y este tipo de combinaciones de elementos son las que yo estudio y propongo, ¿no es cierto? Entonces después generamos estas imágenes para ir a conversar con los distintos desarrolladores inmobiliarios, ¿no es cierto? Y aquí explica muy bien así cómo se genera el espacio, cómo se construyen los balcones, cómo se relacionan unos elementos constructivos con los otros. Y ustedes ven, es bastante parecido al edificio oficina, cómo funciona con estos apoyos, que en el caso de la oficina tenía con muro de hormigón, por lo tanto el apoyo es un poco distinto, y este sistema de postes y vigas, ahí se ven las vigas y ahí las columnas, como al mismo nivel con la altura de las losas. Ya, y esto me dedico, ¿no es cierto?, a entender cuáles son las ventajas, por ejemplo, que ganamos 6,4% de superficie útil por usar este tipo de tecnología, que podemos entregarlo 3 semanas antes que el edificio que en relación a un edificio de hormigón, qué sé yo, hay algo otros que se pueden entregar mucho más rápido, qué sé yo. Bueno, eso es lo que les quería contar con respecto a mi trabajo, ¿no es cierto? Lo hacemos con distintos tipos de edificios, pero esto es como una pequeña muestra. Em, Ahora, de todas maneras, quería terminar como mi historia más personal contándoles que igual con lo que he aprendido acá, no he decidido ir a poner un aserradero para hacer componentes constructivos de madera, a pesar de que me gustaría, pero de todas maneras, em, a pesar de que no se relaciona demasiado con lo que estoy haciendo ahora, pensé en terminar con la historia, ¿no es cierto?, un poco más positiva, que es que en el fondo estamos desarrollando igual un bosque sustentable que permita em, que vayan creciendo distintas especies, ¿no es cierto? Que empezamos con una especie foránea, como esto, y que se vaya densificando como con especies, con especies locales, porque en realidad replantar con especies locales es terriblemente difícil, por no decir imposible o impagable. Em, y para que de todas maneras el campo tenga un mejor futuro, a pesar de que espero algún día poder hacer elementos constructivos de madera también. Y bueno, esta es la casa. Quería terminar con esta porque creo que sí, no sé, es uno de los temas que me apasiona, ¿no es cierto? Ahora estoy acá y conocí como que un futuro eh, más sustentable fue posible acá, ¿no es cierto? Como que lo vivimos como presente, ¿no es cierto? De buenas decisiones que se han tomado en el pasado, y creo que también habría que hacerlo en Chile. Y una de las maneras em, que tenemos más a mano de hacerlo es usar más madera en la construcción. Y no basta con usar más madera en la construcción solamente, sino que además eh, hay que saber hacerlo con materiales, con madera crecida y cosechada de manera sustentable y, claro, y todo hacerlo de una manera que permita hacerlo. No por el hecho de usar madera vamos a ser más sustentables, sino que los bosques tienen que ser lo más, y todos los procesos productivos y la manera de diseñarlo también va a influir en poder ser más sustentable. Y que más sustentable no significa solamente que se emite un poco menos de carbono, que se usa un poco menos de energía. Ser sustentable, ¿no es cierto? Aquí yo lo entendí realmente con mi propia historia, cuando la pude mirar desde afuera,
Y darme cuenta que ser sustentable significa que uno no destruye su ambiente, por lo tanto no se va. Y al no irse, no se destruye una forma de vida que había ahí, las cosas que se han perdido así en esta casa, ¿no es cierto? Recetas, maneras de, recetas de cocina sobre todo, que es lo que a mí más me... Pero tradiciones también, ¿no es cierto? Esto de las trillas, comer pajaritos, no sé si son cosas que resuenan con ustedes, pero tal vez los camarones que se sacaban en Las Vegas, ¿no es cierto? Las callampas que se recogían, que ahora ya no hay nadie cerca de esta casa, nadie que sea capaz de reconocerlas, por lo tanto nunca más comimos callampas, y qué sé yo. Entonces, esta idea, o las callampas locales, entonces ahora que se comen champiñones que se compran en el supermercado, es que es muy triste en el fondo. Entonces, em, entonces, esa es la idea que el fondo de la sustentabilidad no solamente contar un poco de carbono o tener una certificación LEED, sino que es realmente em, trabajar de una manera que no destruyamos el ambiente social, económico y ambiental en el que vivimos. Vi llegar un montón de preguntas, em, aunque ahora no las encuentro, tal vez. Si tenemos tiempo, tal vez me las pueden ir diciendo en voz, más que leerlas, no sé, como quieran. Sí, pueden encender el audio, si no, yo te las voy leyendo. Aquí hay una pregunta de Catalina que dice, ¿qué nos limita en Chile a construir con elementos de SLT o LBL? ¿Por qué no se están desarrollando esa tipología de proyectos acá? Mira, se está desarrollando y, si no me equivoco, Arauco y CMPC tienen ambos un proyecto de usar CLT, de fabricar CLT en Chile. Se han hecho proyectos de CLT en Chile, pero, pero bueno, requiere un montón de tiempo. Nosotros estamos conversando con, o sea, yo desde que estaba en Chile en los proyectos de investigación, que hablamos con ellos sobre estas tecnologías, y claro, nada más que en empezar a, a desarrollar las capacidades productivas se han demorado unos 13 años, pero es normal. Acá en Alemania, acá en Europa también se demoró mucho. Y el tema cultural es particularmente importante, o sea, cuando no basta con que una empresa sea capaz de producir CLT o LBL, sino que además hay todo un tema normativo que actualizar. em, los diseñadores tienen que ser capaces de diseñar con esto y en este sentido ustedes están particularmente como llamados a que si quieren hacer un cambio lo generen ustedes mismos. Ahí tienen que haber empresas constructoras que sean capaces de entender esta manera de construir y de construir al final, o sea, como que hay tantas personas y tantas instituciones las que tienen que adoptar esta tecnología que lleva un montón de tiempo. Cuando yo llegué hace 12, 13 años a Europa, también era como excepcional la construcción en madera y lo he visto en 13 años como despegar, pero le costó harto despegar acá y creo que allá en Chile, siguiendo el ejemplo de acá, podría ser un poco más rápido y sobre todo teniendo la capacidad forestal que hay en Chile, debería ser un poco más rápido. Pero es complicado y es difícil el proceso. Bien, hay otra pregunta de Bruno que es un poco abierta, pero creo que apunta a lo mismo. Dice, ¿qué es lo distinto al trabajar en el exterior, me imagino en el extranjero, que al trabajar en Chile? Mm. Sí, es difícil la pregunta. Yo creo que la voy a entender como desde el tema de la cultura del trabajo. Yo creo que la mayor diferencia está en que allá, o sea, o acá en Europa, son un poco más realistas con la planificación del trabajo. O sea, al final, si uno tiene un encargo, em, ese encargo de alguna manera es suficiente como para, bueno, o sea, digamos, generar los suficientes ingresos como para vivir, y se entiende que uno lo puede hacer una cierta cantidad de tiempo y se hace y los tiempos se respetan. Allá en Chile no es que la gente sea más lenta, ni sean más locos, ni sean más desorganizados, ni nada, sino que simplemente como que yo vi que eran mucho menos realistas en la planificación, o sea, como que se empezaban mucho más proyectos y se terminaban mucho menos proyectos, y el proceso era mucho más caótico, así como en términos culturales. em, es lo que yo veo. Entonces acá, claro, uno es como que planifica más humilde, em, los, los,
todos los proyectos, pero después se ejecutan como con tiempos reales y llegando a los objetivos, con mucho menos estrés, con mucho menos como desorden, y yo creo que eso lo hace que sea un poco más productivo. Y no tanto porque las personas sean más productivas, casi nadie aquí en este continente es mejor que nadie en Chile. De hecho, a veces me da la sensación que en Chile como somos como mucho más luchadores, así como que podemos enfrentarnos estamos mucho más preparados para encontrar, para resolver problemas inesperados, para situaciones no previstas, ¿no es cierto? Tenemos todas esas ventajas, pero porque estamos en un ambiente mucho más caótico, yo creo que eso tiene que ver como con el tema de la planificación del trabajo. Ya, una respuesta espontánea, sin pensarlo mucho. Está bien, no, un súper buen respuesta en verdad. Camila pregunta, ¿las construcciones prefabricadas en madera son más económicas que la obra tradicional? O sea, son más caras en términos de... esta pregunta es súper difícil, ¿ah? Son más caras así como en términos de costos de construcción. Y para eso hay que entender que... Déjame apagar la cámara. Em, no, ya no estoy compartiendo el- la pantalla. O sea, es más caro construirse en general una casa de madera que una de ladrillo acá en Europa. Ahora, es más cara, pero es un poquito más cara. Estamos hablando de un par de puntos porcentuales, en realidad, y esa brecha se ha ido cortando muy rápido en los últimos 10 años, desde que yo lo he visto. Yo creo que se ha ido cortando en mayor medida porque ya es mucho más común construir en madera. El costo de la madera en sí, obviamente, tiene su rol y obviamente es mucho más cara que los ladrillos, ¿no es cierto? Pero claro, en una casa eso hay que verlo un poco como un auto. O sea, el costo del material es muy bajo en relación al costo total del auto, igual que para la casa. Entonces, esto de construir con un material más caro no necesariamente es lo que lo hace más caro. Ahora, esto es una comparación como a dos casas que son, no sé, es difícil comparar y no estar comparando peras con manzanas. Estas son una manera normal de construir con madera contra una manera normal de construir con ladrillo. Ahora, esas dos casas van a tener un comportamiento, un desempeño completamente diferente, un desempeño sobre todo energético absolutamente distinto eh, y también como en términos de calidad, así de infiltración y qué sé yo, pero normalmente la madera va a ser mejor. Por lo tanto, si nosotros no comparáramos la construcción prefabricada en madera contra lo que se hace normalmente, sino que contra un edificio de ladrillo que sea equivalente en calidad, es más barata la construcción en madera. Es más barato. O sea, si uno tiene que hacer el hormigón, que sea una casa de ladrillo, que sea igualmente aislante, ¿no es cierto? Y que tenga la misma calidad de la madera, es más cara. Pero claro, uno siempre la comparación la hace como en lo que ve en el mercado, por lo tanto, de ese desbalance. Ahora, ¿por qué no se hace más mal? ¿Por qué no se bajan los estándares en madera? En el fondo está la razón por qué se da esta situación, porque bajar los estándares en madera implica afectar la durabilidad normalmente. Entonces, nada, en madera hay que construir bien y construir bien tiene un buen desempeño. Em, Sacrificar en eso yo no lo recomiendo, porque en realidad por ganar poco se sacrifica mucho y eso es un poco más caro que la construcción en ladrillo. Ahora, todo eso ha ido cambiando mucho con el tiempo, porque con esta manera de construir prefabricados, ¿no es cierto? Claro, hay otra empresa al medio que prefabrica, pero también es mucho más productivo. El sistema es industrializado, por lo tanto es más rápido, necesita menos mano de obra, a pesar de que es más cara, que sea. Entonces, a medida que ha ido aumentando el costo de la mano de obra, que algo que sucede en Chile también, igual que acá, es una de las cosas raras, ¿no es cierto? Baja la productividad, pero sube los costos. eh, Se ha hecho mucho más económico acá. Por lo tanto, yo asumo que en Chile también, si es que hay un delta, es bastante más pequeño que, que lo que uno esperaba hace algunos años. Bien, quedan tres preguntas. Una de Rocío que dice, ¿cómo recibe la gente el hecho de poder vivir en un edificio de madera, ya que la madera no se ve como un material robusto como el hormigón? Ese es un problema que tenemos en Chile muchas veces, que la gente siempre quiere que la casa sea como de hormigón o albañilería por un tema de que se ve más firme. Bueno, no sé si en Europa tienen esa misma dificultad.
Claro, es lo que se llama la prueba del toc toc, ¿no es cierto? Es como que uno hace toc toc en el muro y dice, esta casa es de material, como si, no sé, como si la madera no fuera un Sí, material. eso mismo. Claro. Em, Eso también era así, bueno, en Europa obviamente es muy grande y hay en todos los países, en todas las regiones es distinto. Yo les puedo hablar un poco de lo que viví yo, de lo que he vivido yo, que es aquí en Baviera, en Alemania, donde hay una cultura de construcción en ladrillo muy, muy fuerte. A mí los bávaros con los que hablo, que no conozco en el trabajo, sino que conozco por ahí, qué sé yo, en la ciudad, me dicen de madera, eso no es sólido, eso no es bávaro, nosotros construimos de ladrillo y materiales sólidos, qué sé yo. Bueno, y eso ha sido como que es un tema cultural que tiene que ver con haber conocido construcciones de madera de mala calidad. Aquí tiene que ver con las construcciones durante la guerra. O sea, como que se acuerdan que las barracas de la guerra eran de madera, o de alguna manera queda en la memoria colectiva. Entonces que la madera es una construcción de mala calidad, porque bueno, se construían cosas de mala calidad en madera. Y es un estigma que costó mucho ir rompiendo, pero las tendencias de alguna manera son más fuertes, ¿no es cierto? Las modas son más fuertes, por decirlo así como más directo. De repente todo el tema ambiental, ¿no es cierto? El tema del cuidado no, del ambiente como sistema ecológico, pero también del ambiente interior de las casas, de la salud eh, y de todos los temas bio, hizo que construir en madera se asociara correctamente con ser ecológico y con una construcción de madera, una construcción bio, en el fondo vivir en una casa bio, vivir en una casa que es más sana. Y cuando se hizo esa asociación, a todos los que les parecía terrible construir en madera, de un día para el otro, quieren una casa de madera. Entonces, ese cambio yo lo vi cuando llegué a Alemania hace como 10 años. eh, la mayoría de la gente me decía casa de madera, pf, no creo. Ahora, eh, persona que he visto que se ha construido una casa, que son varios en esta edad, ¿no es cierto? Tenemos niños en el jardín y qué sé yo. eh, Todos se han preguntado si hacerla en madera. Algunos han dicho, mira, no me alcanza. Y otros han dicho, y otros se lo han podido construir en madera. Pero en el fondo, todo eso que era un estigma se convirtió, no diría que un día para otro, se demoró como 10 años, digamos, pero cambió y ahora la gente prefiere una casa de madera y está dispuesta a pagar más. Ahora, tampoco pasa así como por, por generación espontánea. Hay instituciones acá que se han dedicado así como la Corma en Chile, como la Corma en Chile, o como otras, no sé, Madera 21, hay Polo Madera, de hecho, hay una pega increíble en ese sentido, eh, de, de promocionar la madera y desarrollar tecnología. Eh, entonces, como que todas esas iniciativas ayudan a cambiar esos estigmas. Sí. Y aquí por lo menos se cambiaron. Bien, hay una pregunta de Claudio que es un poco más técnica. Dice, ¿puedo utilizar CLT al exterior? Me imagino que se refiere a visto en el fondo, porque después pregunta, ¿cómo se pueden proteger los cantos vistos? Mm. Al exterior, así como madera estructural al exterior, no. Eh, Nuestros productos no, y en general la madera estructural al exterior yo no la recomiendo, y en general no se recomienda el uso de la madera estructural expuesta al exterior. No, no lo resiste, entonces hay que protegerla básicamente con fachada, ¿cierto? Y los proyectos que se ven en Chile y en otras partes del mundo, eso tiene que ver con la pregunta siguiente, pues de repente las encontré con la que viene después. Em, todos estos proyectos que son como bellísimas estructuras de madera expuestas, ¿no es cierto? Claro, son bonitas ahora cuando están recién inauguradas, ¿no es cierto? Como unos 2 años después empiezan a aparecer los problemas de pudrición en las esquinas, eh, hay una decoloración, ¿no es cierto? Se empieza a aparecer unas manchas negras, dependiendo de la especie, normalmente espino, y se ven bastante más feas. Entonces, no se recomienda, y no solo porque no se vea tan bello, sino porque además no dura lo que tiene que durar la madera al exterior, ¿no? Ahora, al interior sí se puede dejar expuesta visualmente, y eso. Y los cantos, bueno, se protegen con otras piezas de madera, ¿no es cierto? Cuando hay que dejarlo en situaciones como así limítrofes. ¿Eh? Y así, ahí, Bien, bueno, poner a dibujar, pero no. Sí. bueno, Gabriela, creo que la pregunta que hace Gabriela un poco, igual ya la respondiste, que pregunta sobre los mayores inconvenientes de trabajar con LVL o CDT.
Em, yo creo que la más importante es que, em, es que sigue siendo de alguna manera un material y una metodología, y un método de construcción nuevo. Aquí en Europa también, hasta cierto punto, ¿no es cierto? Mucho menos que allá, pero hasta cierto punto lo es. Entonces, claro, hay que reaprender muchas cosas que uno aprendió con otros materiales. Y no solamente uno, sino que además toda la industria. Entonces, si uno va a comprar una puerta, no es llegar y comprar una puerta en cualquier parte, sino que hay que ir y preocuparse que es una puerta que funcione con este método constructivo, qué sé yo. Creo que es la mayor dificultad. Y después lo mismo que se aplica a este como proceso de diseño, también en el tema de la construcción, ¿no es cierto? Que hay menos empresas que trabajen con madera, entonces disminuye la competencia, pueden subir los precios, hay mayor incertidumbre, entonces lo hace más fácil, pero tiene que ver con esto ah, de comenzar a usar una tecnología, de adaptar una tecnología, la tecnología más que al material mismo. Todos los materiales tienen sus inconvenientes, ¿cierto? Nosotros aprendimos a proyectar desde mi experiencia, me imagino, espero que la suya sea un poco distinta, con cartón piedra, ¿no es cierto? Porque uno aprende cómo a manejar los temas de hormigón, así como ¿no es cierto? Trabajando con cartón piedra. Eh, y, y claro, si uno aprendiera desde el primer día a trabajar con madera, probablemente sería más fácil que trabajar con hormigón, con un tema cultural, sobre todo. Mm. Los problemas técnicos a mi Bien, gusto, son tantos resueltos. perdón, Adelante. hay una pregunta más de Cintia. Esta es la última que tenemos en el chat. Dice, ¿se requiere mayor cuidado con el paso del tiempo, como alguna especie de mantención con el pasar de los años? No, no. Y esto es bien interesante. No se necesita nada. Lo único que se necesita es buen diseño y que ese diseño de alguna manera se mantenga en buenas condiciones durante el tiempo, ¿no es cierto? Esto que dicen en Chile, yo lo aprendí en Chile, eh, así como en la cultura popular, ¿no es cierto? Que una casa de madera tiene que tener buenas botas y buen sombrero. No sé si lo aprendí para la adobe o para la madera, ahora me dio la duda, pero la madera no es que no se pueda mojar, sino que una vez que si se moja se tiene que poder secar rápido. Ya, con esa regla, después hay bastante que aprender, digamos, ¿cierto? Y bastantes detalles y temas como difícil la construcción que aprender, pero con ese punto, si la madera se protege de la humedad, en el sentido de que no se moje o que si se moje se seque, em, y diseñando con ese principio en mente, la madera no se le conoce fecha de caducidad, digamos, o sea, ni hay que hacerle ningún tipo de mantención, nunca. O sea, entre las estructuras más viejas que se conocen, hay edificios de madera, por algo. Y cuidado, el hormigón y el acero son mucho más complicados en ese sentido. O sea, el acero expuesto por ningún motivo tampoco. Hay que estarlo pintando todos los años. Entonces, habrán escuchado que en la Torre Eiffel empiezan a pintarlo abajo, ¿no es cierto? Y cuando llegan arriba, le tienen que empezar de nuevo abajo. O sea, están permanentemente pintándolo. Y eso es así con las construcciones en acero. Obviamente hay algunas otras tecnologías, pero son igual de complicadas. Y el hormigón, que se ha descubierto ahora que por las microfisuras termina oxidándose la armadura, qué sé yo, no son materiales eternos. La madera, en cambio, no se le conoce caducidad a menos que se moje y no se pueda secar. Bien. Bueno, Pato tenía una pregunta también. Sí, Me comentó por me interno. escucha, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, te Sebastián, primero que escuchamos. todo, sí, primero que todo, Sebastián, muchísimas gracias, ¿cierto?, por la charla de hoy. Yo creo que es bien interesante y me gusta mucho porque, bueno, con Sebastián nos conocimos anteriormente y también en una charla prácticamente, ¿cierto?, asociado a la madera. Y me gusta mucho cómo tú vas vinculando, ¿cierto?, tu historia como a tu conciencia finalmente, que se va como formando, ¿cierto?, respecto a la construcción y a cómo poder como darle un correcto sentido de uso a la madera desde esta parte. Mi consulta va un poquito más dirigida tal vez a algo que preguntó, no recuerdo si fue Bruno, pero en la misma lógica también de compartir con los estudiantes y tal vez para cerrar, ¿cómo es, cierto, tu desarrollo desde un estudiante, cierto, hasta lo que hace hoy día profesionalmente, en el entendido de que tal vez a veces uno piensa que el arquitecto solo hace una cosa, ¿cierto? Y en realidad cuando uno va avanzando,
uno se da cuenta que puede ser un aporte real, ¿cierto?, desde distintos ámbitos, incluso en este caso como tú, ¿cierto?, generando estas nuevas propuestas, ¿cierto?, de desarrollo a partir de esta tecnología que tal vez para nosotros es algo un poco más novedoso en Chile, pero que allá incluso, como nos mencionabas la otra vez, ¿cierto?, el CLT ya se está quedando un poquito de lado y se usa más el LBL. Entonces está un poco más como asociado a eso, ¿no? Como ese comentario tal vez de que tú le puedas comentar a los chicos cómo ha sido tu proceso y cómo has ido descubriendo poco a poco como este nicho que finalmente te hace estar hoy día con nosotros, ¿cierto? Acá como comentándonos de tu actual expertise. Mm. Bueno, parece un poco cursi, ¿no es cierto? Pero es la pasión nomás, o sea, simplemente ya por la pasión desde que yo empecé a trabajar con madera, que, que bueno, que nunca más me pude ir y de alguna manera las cosas van pasando, ¿no es cierto? Van pasando como más allá de que uno las pueda planear. Ahora em, como arquitecto, bueno, es tan inusual trabajar como arquitecto como que soy el único, en realidad, en toda la... No creo que sea el único de los 26.000 que trabajan en Stora Enso. Me imagino que hay alguno que trabaja en un facility management en algún área, pero por lo menos en esta área, que somos los únicos que trabajamos con materiales de la construcción, soy el único arquitecto que trabaja como en, en esta área. Eso sí estoy seguro. Em, y igual creo que hay algunas ventajas que tiene la formación de arquitecto que han sido bien útiles. En este caso, creo que la idea de la escala. La idea de la escala me ha sido muy útil. O sea, los demás como que no tienen esa manera de entender un problema que tienen los arquitectos, ¿no es cierto? Que uno lo ve desde muy cerca, en una escala muy pequeña, o muy de lejos, una escala muy grande, y que algunos por la manera los problemas son los mismos, o debiera ser los mismos, o por lo menos hay una cierta continuidad en los problemas, pero uno está hablando de una escala 1 a 5, ¿no es cierto? O 1 a 500, ¿no es cierto? Y el problema sigue siendo el mismo. Creo que esa como capacidad de cambiar de perspectiva, no sé, es una de las cosas que creo que me dio la formación como arquitecto, eh, que es una ventaja en relación a los otros. Y la otra que es la de plantearse un problema, que esta yo creo que no es solamente de los arquitectos, pero esta formación como de entender de ver una situación y ser capaces de formularse una pregunta, ¿no es cierto? Okay. ¿Cuál es la necesidad que hay acá? Y de alguna manera, ¿cuál es la pregunta específica a esa necesidad y a esa situación que me va a ayudar a poner los muros en alguna parte, ¿no es cierto? Esa como capacidad de formularse un problema ha sido otro, bien interesante, ¿cierto? Tiene que ver con el design thinking, en como toda el área comercial se puso de moda hace unos años, ahora ya tal vez está un poco menos, pero el tema de esto que los diseñadores eran capaces de plantearse un problema, de resolverlo creativamente, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso, y en la investigación sobre cómo construir con madera, bueno, eso es particularmente útil. Ahora, falencias tenemos montones como en términos de formación, o sea, todo lo que es manejo de proyectos, ¿no es cierto? Los arquitectos son, así como un arquitecto que trabaja en diseño, también es un coordinador y es un líder de equipos, ¿no es cierto? Y esas son habilidades que bueno, que algunas personas las tienen natas, pero no es algo que nosotros hayan desarrollado. Todo esto de hacer management de proyectos, management de equipos, qué sé yo, planificar procesos, así como todo eso es un área que me ha costado un montón, ¿no? En la que mis compañeros son mucho mejores que yo. Y bueno, el tema de la investigación, así como que bueno, para mí siempre fue así. Yo trabajé muy poco en diseño mismo, pero el área de investigación tecnológica en el fondo fue la que me llevó para acá y en eso sigo. Eso, o sea, es un poco el área es como que se dio sola de la historia. Tiene que ver más con mi interés personal probablemente. Eh, no. O sea, es bien vaga la respuesta, pero de alguna manera espero que le sirva No, a no, a alguno. a mí me hace todo el sentido del mundo. Más que nada quería como preguntártelo porque creo que es algo que también se ha dado como en la cotidianidad de la conversación con los estudiantes, en el sentido también de que vean
como dices tú, que hay una suma de tanto interés, como mencionas tú, pasión, ¿cierto? Y también esa construcción de oportunidades, ¿o no? Como que uno mismo va generando ese camino. Entonces, lo consultaba por lo mismo, creo que es súper sano que cada vez que nos encontremos con otro profesional, ¿cierto? Que está en un área en específico, uno vaya como abriendo el espectro, como y entendiendo que uno puede ser capaz de generar no solo simplemente como el dibujo y la arquitectura tal vez más clásica que uno se imagina cuando empieza a estudiar arquitectura, sino que básicamente uno puede ser capaz de producir o aportar en otras áreas. Así que te agradezco la respuesta, Sebastián, porque de verdad yo creo que es un aporte, por lo menos para mí, no, espero que los demás también, pero a mí me emociona harto esta idea de pensar que uno puede seguir abriéndose camino en base a una pasión y no solo tal vez quedarse con una idea fija de lo que podemos hacer. Tal vez si lo relaciono con mi historia también, igual yo, a pesar de que me interesaba mucho el diseño, y yo estudié con profesores así como el Teo Fernández, ¿no es cierto? Con Juan Ignacio Baiza, ¿no sé? Así como que tuve grandes profesores, y tal vez un camino más natural habría sido irme a trabajar con ellos. Igual desde el principio, esta idea de irse a meter a una oficina de arquitectura, dibujar detalles de 8 a 8, o de 10 a 10 probablemente, no sé, no estaba en mi interés nomás, entonces como que de alguna manera se me empezaron a abrir otros caminos al tiro. Ahora yo, antes de terminar, hice una práctica profesional en una oficina que hacía solo proyectos inmobiliarios, de los grandes y los más feos que hay en Santiago. Eh, de alguna manera fue para confirmar que yo era lo que no quería, ¿no es cierto? Y me ofrecieron quedarme en la oficina, pero yo, fue como no, mira, antes no. Pero es un problema de, de interés, ¿no es cierto? Porque esto de dibujar detalles y planos para edificios gigantescos que se construían no era lo que a mí me motivaba. Sí, después en una empresa de construcción prefabricada en Alemania estuve años dibujando detalles y desarrollando proyectos como que como con mucho más encasillado en eso que lo que habría estado en la oficina inmobiliaria en Chile, ¿no es cierto? Pero de alguna manera era en madera, ¿no es cierto? En una, ¿ya? En un ambiente que me motivaba mucho más, finalmente. En fin, yo creo que ahí está en el fondo la motivación. El resto se da. Sí. Bueno, tu experiencia, ¿cierto, Sebastián? Muy interesante. También me siento un poco identificada porque yo igual pasé por una oficina de arquitectura y después de eso como que me alejé de eso. Fue como la confirmación de que no era lo que yo más quería hacer. Pero primero quiero darte muchas gracias por esta presentación súper interesante, muy completa, con mucha información para nuestros estudiantes. Recuperé mi cámara también, por suerte. Y también porque vas tocando varios temas, no solamente temas técnicos, constructivos, sino también temas de sustentabilidad, ¿cierto? Que en el fondo tú entras desde esa mirada, ¿no? De cómo generar una industria de la construcción más sustentable, que es lo que está como, por decir, entre comillas, de moda ahora, pero es en el fondo la tendencia y que probablemente se va a quedar, sobre todo considerando la amenaza, ¿cierto?, del calentamiento global. Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, que es algo que también yo creo que es importante que los estudiantes entiendan que no es solo pensar en estrategias de confort térmico, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, sino que desde todos los aspectos, desde ahí tú mostraste estos elementos nervados, ¿cierto? Que ofrecen otro tipo de sistemas estructurales que pueden ser más eficientes, que pueden abarcar más luces. Ahí tú mismo mostraste en estas estadísticas, ¿cierto? Que podías generar menos tiempo de obra, lo que ya es un beneficio en el fondo. Entonces, son estrategias que van desde elegir el material a trabajar, elegir las componentes que se van a usar y también al diseñar, ¿no? Cómo yo diseño mi proyecto para que todo esto encaje y sea todo en todos los aspectos más sustentable. Eso me parece súper interesante. Queda una pregunta que agregaron al chat, no sé si tienes tiempo de responderla o...
supuesto. Porque allá, ¿qué hora es? Allá son como las 7 de la tarde ya, ¿o no? 7:15, sí, pero Sí. fue una pregunta con Ya. gusto. Una última pregunta, muchas gracias por tu disponibilidad. Dice de Cecilia, que dice, para construir los edificios, si se ocupó mano de obra local, se les dio capacitación o trajeron mano de obra desde fuera, ya que trabajan más en hormigón. En el fondo, pensando un poco eh, para trabajar en la madera, si tenían mano de obra especializada, de ahí mismo o de otra parte, etcétera. La, la experiencia, para ir un poco alrededor de la pregunta, ¿no es cierto? La respuesta es que se usó mano de obra local. Por suerte, por suerte siempre la hubo. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ahora igual, la experiencia en los distintos países europeos es bien diferente. En Alemania, el gremio o las empresas de carpinteros, ¿no es cierto?, siempre existieron y nunca se perdió, sobre todo aquí en el sur de Alemania. Por lo tanto, había mano de obra calificada que se desarrolló años, ¿cierto? En otros países como en Francia hubo, pero también se perdió. Entonces, ahora, claro, ahí hay falta de obra calificada. Eh, Aquí como que de alguna manera se desarrolló la mano de obra que había, que en Alemania, en otros países se han encontrado con el mismo problema que me imagino que uno se encuentra en Chile, que es que toda la tradición de carpinteros que hubo quedó bastante poco. O sea, también un tema de sustentabilidad, eso de alguna manera quedó bastante poco. En estos casos, en realidad igual, siempre hay mano de obra local que se ha ido desarrollando, ¿no? Hay muy pocos proyectos en los que realmente viajan de un país a otro para armarlo. Porque a pesar de que en algunos países más y otros mucho menos, de alguna manera siempre ha habido capacidad local. Me imagino que en Chile también, si uno busca, también hay buenas empresas de carpinteros, que en el fondo que los que echarle mano. Y que obviamente es el recurso más, justamente ahora es más escasa la madera, pero normalmente es el recurso más escaso acá, ¿no es cierto? Tener carpinteros calificados que sean capaces de construir todos estos proyectos. Ha crecido tan rápido el tema que la construcción en madera ah, que el ir construyendo, ir reconstruyendo o construyendo las capacidades ha sido mucho más lento que el desarrollo del mercado. Claro. Bueno, Sebastián, te agradecemos tu charla, tu disponibilidad también de responder tantas preguntas. Y bueno, nosotros nos contactamos hace tiempo, así que, y tú siempre demostraste muy buena disponibilidad para poder venir a hablar con nuestros estudiantes, así que muy agradecida de esto y ojalá más adelante, ya que tienes un campo aquí cerca, te podamos tener en versión eh, presencial tridimensional, eh, también para alguna otra actividad, ¿cierto? Con los estudiantes. Así que eso, agradecerte a ti y también a todos los que vinieron. Y nada, espero que a todos les haya parecido muy grato porque de verdad creo que fue una charla muy, muy interesante. Gracias, Gine, ha sido un gusto y gracias a todos también por participar y por las preguntas. Y por supuesto estoy disponible, cualquier cosa, les voy a dejar mi mail en el chat, si hay algo que hacer, que pueda responder con todo el Eso gusto te iba del a mundo. preguntar, disculpa Sebastián, no sé si, porque tú mostraste, ¿cierto?, algunas soluciones como de Stora Enso, entiendo que la página tiene como acceso a ciertos como catálogos, ¿o no? Entonces, no sé Sí, si comentarlo también. claro, tal vez le puedo dejar la página web acá de los concepts aquí en el chat, tengo que hacerlo rápido antes de que me vaya, así que lo voy a estar buscando, pero sí, les puedo dejar la página web. Ya, vale. Pero eso, yo recuerdo que, claro, uno visita la página de Stora Enso y están ahí, ¿cierto?, como algunos catálogos, muestran los materiales que tienen y es siempre interesante, sobre todo como material de consulta, independiente si tal vez lo tenemos disponible o no, ¿cierto?, acá en Chile, pero como también estar constantemente actualizándonos de lo que puede ser, posiblemente, y esperemos que así sea, ¿cierto?, por estos lugares. Y obviamente yo voy a Chile igual, cada 2 años, me toca Sí. este verano, de hecho, así que Ah, ya, vale. cualquier cosa. Entonces, vamos a Ya, ya. visitar el campo.
Estoy invitado, por supuesto. O sea, Por supuesto. asado en el campo, eso es lo que estamos diciendo. Estaba en el campo, eso estamos pidiendo, Sebastián. Ni siquiera estamos preguntando, estamos solicitando. Sí, entendí el mensaje, está agendado ya. Ok. No, Vale, Sebastián, Seba, muchas súper bien. gracias Bueno, de muchísimas nuevo, gracias, gracias Sebastián. a todos los presentes. Y nada, no, con esto damos por cerrada esta sesión y dejamos a todos invitados, ¿cierto? Vamos a tener charlas más adelante, así que esperemos que todos se quieran volver estén atentos, ¿cierto?, a las redes sociales y que se quieran volver a conectar con nosotros. Eso, muchas gracias y nos vemos en una próxima vez. Nos vemos, cuídense. Gracias, Sebastián. Chao, chao.